Bienvenidos al canal Hechizos, Oraciones y Rituales, un espacio lleno de energía, magia y sabiduría espiritual, donde exploramos los misterios del alma, los significados ocultos de los sueños, los colores, las oraciones y los rituales que pueden transformar tu vida. Hoy te invito a abrir tu mente y tu corazón para descubrir el poder que se esconde detrás del tema de este video, porque nada ocurre por casualidad, y cada símbolo tiene un mensaje para ti. Prepárate, respira profundo y conéctate con la energía del universo, porque estás a punto de entrar en un mundo lleno de fe, espiritualidad y conocimiento ancestral. Comencemos esta experiencia mágica, aquí, en Hechizos, Oraciones y Rituales. Significado del color negro. Entre los colores que más controversia ha generado a lo largo de la historia del arte universal se encuentra el color negro. Desde los tiempos antiguos, ha sido un tono que divide opiniones, inquieta a las mentes creativas y provoca sentimientos encontrados. En algunas épocas, incluso fue considerado un no color, un vacío dentro del espectro cromático, una ausencia absoluta de luz. Escuelas de arte y reconocidos pintores llegaron a plantear su eliminación de la paleta artística, pues lo veían como algo carente de vida, sin la capacidad de expresar emociones luminosas. Sin embargo, otros grandes maestros defendieron su poder expresivo con pasión. Uno de ellos fue Vincent Van Gogh, quien afirmaba que el negro no debía ser desterrado, sino comprendido. Para él, el negro representaba el silencio, el misterio y la profundidad del alma humana. Y es que, lejos de ser un color sin significado, el negro se convirtió en una herramienta esencial para representar la oscuridad interior, el dolor, la melancolía y la elegancia más pura. El negro es uno de los colores más enigmáticos, poderosos y simbólicos que existen. Es el color del misterio, de lo oculto, de lo que no se muestra fácilmente. Está íntimamente asociado con la noche, el miedo, la soledad y la muerte, pero también con el renacimiento, la fortaleza interior y la transformación espiritual. En muchas culturas, el negro simboliza el final de un ciclo, el cierre de una etapa y el comienzo de otra, recordándonos que la oscuridad es necesaria para que la luz vuelva a nacer. A nivel psicológico, el negro puede influir de distintas maneras. Para algunos, invoca tristeza, distancia y frialdad. Para otros, representa protección, autoridad y respeto. Es un color que se asocia tanto con lo negativo como con lo sagrado, y su interpretación depende profundamente del contexto cultural y espiritual. En el mundo esotérico, el negro es un color de poder y defensa energética, capaz de absorber vibraciones negativas, proteger el aura y sellar energías oscuras. Por eso, muchas personas lo usan en rituales de protección o cuando sienten que necesitan fortaleza ante enemigos ocultos o fuerzas adversas. Cuando hablamos del color negro en la vestimenta, también entramos en un terreno de interpretaciones amplias. Vestir de negro puede reflejar un estado emocional o una forma de expresión interna. Quienes lo usan frecuentemente pueden estar atravesando etapas de introspección, tristeza o duelo, pero también puede ser una declaración de elegancia, poder y autoridad. Algunos autores afirman que llevar negro en una entrevista de trabajo podría interpretarse como un signo de soberbia o superioridad, pues impone una barrera visual. Sin embargo, otros expertos defienden lo contrario. Aseguran que vestir de negro transmite seriedad, compromiso y sofisticación, cualidades muy valoradas en entornos formales. En el ámbito espiritual, el negro actúa como un escudo energético. Se le atribuye la capacidad de repeler malas vibras, envidias y ataques psíquicos. Por eso, muchos magos, brujos y sacerdotes de distintas tradiciones lo usan como color protector durante rituales o ceremonias donde deben enfrentarse a fuerzas oscuras o entidades del bajo astral. También se considera un color que ayuda a canalizar la sabiduría interior y a entrar en estados profundos de meditación o reflexión. En el campo sentimental, el negro tiene matices intensos. Cuando se combina con el rojo, crea una energía de pasión intensa pero peligrosa, que puede transformarse en odio o deseo de venganza. Es una mezcla poderosa que puede simbolizar tanto el amor ardiente como el resentimiento más profundo. Por otro lado, si el negro se combina con el amarillo, su significado cambia radicalmente. Se asocia con la traición, la infidelidad y la desconfianza. Muchas culturas antiguas consideraban esa combinación como una advertencia energética, señalando relaciones o personas con intenciones ocultas. Cuando el negro se mezcla con el verde oscuro, suele representar envidia, celos o avaricia. En contextos mágicos, esa combinación es señal de energía densa, bloqueos emocionales y deseos egoístas. Por eso, se recomienda evitarla en rituales de amor o prosperidad, ya que podría atraer resultados contrarios a los deseados. A pesar de sus asociaciones negativas, el negro también es símbolo de poder, misterio y sabiduría oculta. En la alquimia espiritual, representa la fase de nigredo, el momento en que el alma entra en la oscuridad para purificarse y renacer. Es el color del vacío que precede a la creación, del silencio que da origen al sonido, del duelo que prepara el corazón para volver a amar. Por eso, cuando el negro aparece en tu vida, ya sea en sueños, en ropa o en tu entorno, puede ser una señal de que necesitas introspección, protección o transformación.
Es el color que invita a mirar hacia adentro, a enfrentarte con tus miedos y a descubrir la luz que hay dentro de tu propia sombra. En conclusión, el color negro no debe ser visto solo como un símbolo de oscuridad o muerte, sino como un recordatorio de que la oscuridad también tiene belleza y propósito. Es el color del misterio, del poder y del renacimiento espiritual. Representa la profundidad del alma humana y la capacidad de cada persona de renacer desde la sombra, más fuerte, más sabia y más consciente de su verdadera esencia. ¿Qué significa soñar con el color negro? Soñar con el color negro es una de las experiencias más profundas y simbólicas que pueden manifestarse en el mundo onírico. Este color, tan cargado de misterio, poder y energía, aparece en los sueños para reflejar aspectos ocultos del alma, preocupaciones no resueltas o emociones reprimidas que buscan salir a la superficie. Cuando el negro domina el sueño, no necesariamente representa algo malo, sino que invita a la introspección, a mirar dentro de uno mismo y reconocer aquello que nos está perturbando o bloqueando. El color negro en los sueños suele estar relacionado con problemas personales o espirituales con los que estamos lidiando. Puede ser una señal del subconsciente que nos advierte de una etapa de confusión, tristeza o duelo, o incluso de culpas no resueltas que nos pesan internamente. En algunos casos, este color se asocia con la falta de claridad, con momentos en los que no vemos la salida, donde todo parece incierto y oscuro. Pero dentro de esa oscuridad también se encuentra una enseñanza. El negro simboliza la noche antes del amanecer, el momento en que el alma se prepara para renacer. Asimismo, este sueño puede revelar la presencia de envidia o malas intenciones de personas cercanas. El negro en los sueños a veces actúa como un aviso energético, alertando que alguien a nuestro alrededor podría estar deseándonos el mal o enviándonos pensamientos negativos. En el mundo espiritual, el negro absorbe energía, por eso, si sueñas con este color en un ambiente denso o incómodo, podría significar que estás recibiendo vibraciones pesadas o energías ajenas que te afectan emocionalmente. Cuando en el sueño aparecen personas vestidas de negro o figuras oscuras, esto suele representar una parte interna de ti mismo, tu lado oculto, aquello que guardas en silencio y no siempre te atreves a mirar. Es la manifestación de tu yo interior que busca ser escuchado, sanado o liberado. Tal vez se trate de recuerdos dolorosos, de miedos profundos o de emociones reprimidas que han estado acumulándose y que ahora exigen atención. El sueño intenta decirte que es momento de enfrentar aquello que te roba la paz o que te causa angustia. Soñar con el color negro también puede relacionarse con una etapa de transformación espiritual. Así como en la naturaleza la oscuridad precede al amanecer, en el plano onírico este color puede simbolizar el inicio de un cambio profundo en tu vida. Tal vez estés dejando atrás una versión de ti mismo, superando heridas del pasado o preparándote para renacer emocionalmente. Aunque al principio este proceso puede causar ansiedad o temor, el negro te recuerda que del caos puede surgir una nueva fuerza interior. En ocasiones, el color negro aparece en sueños como un espacio vacío o un entorno oscuro, sin formas definidas. Esto puede indicar falta de dirección, miedo al futuro o necesidad de guía espiritual. Si te sientes perdido dentro de ese sueño, significa que estás buscando respuestas, y que quizás necesites detenerte un momento en tu vida diaria para reconectarte contigo mismo y con tus verdaderos propósitos. Por otro lado, si durante el sueño el negro se mezcla con otros colores, su significado se amplía. Por ejemplo, si el negro se combina con el rojo, puede reflejar una mezcla de emociones intensas como ira, deseo o frustración amorosa. Si se combina con el blanco, puede representar una lucha entre lo bueno y lo malo, entre la luz y la sombra que habita dentro de ti. Y si el negro se funde con el azul oscuro, suele estar asociado a la soledad o al silencio emocional, a la necesidad de sanar heridas del corazón. También puede tener una connotación protectora. En el ámbito espiritual, el negro no solo simboliza oscuridad, sino también defensa energética. Por eso, si en tu sueño te sientes tranquilo o protegido mientras ves el color negro, significa que estás bajo un escudo de protección espiritual, y que tus guías o guardianes están cuidándote ante posibles peligros o malas influencias. En cambio, si el negro te provoca miedo, ansiedad o sensación de ahogo, el sueño te está mostrando tus miedos más profundos. Es un llamado del subconsciente para que enfrentes esas emociones ocultas que quizás estás evitando en tu vida diaria. Puede tratarse de preocupaciones por el futuro, inseguridades personales o la necesidad de cerrar un ciclo que aún te duele. En definitiva, soñar con el color negro no debe interpretarse solo como un mal presagio, sino como una señal espiritual de reflexión y crecimiento. Te invita a detenerte, analizar tus emociones y limpiar tu campo energético de todo aquello que ya no te sirve. A través de este color, tu mente te recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la luz interior siempre puede renacer. ¿Qué significa el color negro según su tonalidad? El color negro, aunque a simple vista parezca uniforme y sin variaciones, en realidad posee una gama muy sutil de tonalidades que pueden transformar completamente su energía, su interpretación simbólica y su influencia emocional. Es uno de los colores más profundos que existen, y cada matiz dentro del negro encierra un mensaje oculto, una vibración diferente que conecta con ciertos estados espirituales,
emocionales o psicológicos. En términos cromáticos, el negro tiene poca variación tonal, ya que es el resultado de la ausencia total de luz. Sin embargo, cuando se mezcla o se modifica su intensidad con el color blanco, el gris o incluso con toques de otros tonos oscuros como el azul, el marrón o el violeta, surgen sombras intermedias que poseen significados propios y particulares. Cuando combinamos el color negro con el blanco, obtenemos el gris, un tono que representa equilibrio, neutralidad y madurez espiritual. El gris nace del encuentro entre la oscuridad y la luz, simbolizando la unión entre los opuestos, el balance entre lo positivo y lo negativo, entre el alma y la materia. Es el color de la prudencia, la sabiduría adquirida a través de la experiencia, y la capacidad de mantener la calma en medio de los conflictos. El negro oscuro o profundo, por otro lado, es el tono más denso y enigmático. Representa la oscuridad total, el silencio interior y la soledad del alma. Este tono está asociado al luto, la muerte y la introspección, y suele aparecer en momentos de reflexión o transformación interior. Espiritualmente, el negro más intenso simboliza el descenso a las sombras del inconsciente, donde el ser humano se enfrenta a sus temores, sus culpas y sus heridas más profundas para poder renacer. Soñar o visualizar este tono puede ser una señal de que estás atravesando una etapa de cierre, duelo o limpieza energética. Cuando el negro se aclara ligeramente gracias a pequeñas dosis de blanco, surge una tonalidad más grisácea o humo, que representa un punto intermedio entre el miedo y la aceptación. Es el color de las almas que están transitando un cambio, pero aún no han alcanzado la claridad total. Esta tonalidad puede reflejar incertidumbre, confusión o incluso nostalgia, pero también muestra el inicio de la esperanza, porque dentro de esa sombra empieza a filtrarse la luz. Si añadimos más cantidad de blanco al negro, se obtiene una tonalidad mucho más clara, una especie de gris perlado o plateado, que tiene una connotación mucho más espiritual. Este tono simboliza la purificación del alma, el proceso de elevarse después de haber pasado por etapas oscuras. El gris claro representa sabiduría, serenidad y apertura espiritual, y está vinculado con la capacidad de transformar las sombras en aprendizaje y las caídas en crecimiento interior. Existen también variaciones del negro que se mezclan con otros matices, y cada una aporta una energía distinta. Por ejemplo, el negro azulado transmite una sensación de frialdad, misterio y profundidad emocional, vinculado al mundo de los sueños y de lo inconsciente. El negro con reflejos morados está relacionado con la espiritualidad elevada, la magia y la conexión con planos superiores, siendo muy usado en rituales esotéricos y ceremonias de transformación energética. Por su parte, el negro amarronado o terroso representa la estabilidad, la fuerza y la conexión con la tierra, recordándonos que incluso en la oscuridad hay raíces que nos sostienen y nos dan equilibrio. Mientras que el negro metálico o brillante se asocia con el poder, la elegancia y la autoridad, pero también con la vanidad y el ego si se utiliza en exceso. Cada tonalidad del negro tiene su propósito y su vibración específica. En el plano emocional, los tonos más oscuros suelen atraer energía de introspección, aislamiento o defensa personal, mientras que los tonos más claros promueven el entendimiento, la aceptación y la calma. En el plano espiritual, los negros más profundos se relacionan con rituales de protección y cierre de ciclos, mientras que los negros mezclados con blanco o gris son ideales para limpiezas energéticas, equilibrio y meditación. Así, podemos decir que el negro, aunque parezca un color único, contiene dentro de sí todas las sombras del alma humana, desde la oscuridad más densa que simboliza el dolor, hasta los grises perlados que anuncian la renovación interior. Cada tonalidad del negro guarda un mensaje, una enseñanza y una energía particular. Comprenderlas es aprender a leer los matices de la vida, aceptar las sombras con la misma gratitud con la que recibimos la luz y entender que, en el fondo, la oscuridad también es parte del camino hacia la claridad espiritual. Curiosidades relacionadas con el color negro. El color negro es, sin duda, uno de los tonos más enigmáticos y fascinantes del espectro cromático. Su significado va mucho más allá de lo estético, ya que se ha convertido en un símbolo universal de poder, misterio, elegancia y transformación. A lo largo de la historia y en diferentes culturas, el negro ha sido interpretado de maneras completamente opuestas. Mientras algunos lo relacionan con la muerte o la mala suerte, otros lo consideran un color protector, espiritual y lleno de energía oculta. Una de las curiosidades más llamativas sobre este color es que el negro se considera la ausencia total de luz. En términos físicos, el negro no refleja ninguna longitud de onda visible, lo que significa que absorbe toda la energía lumínica. Por eso, en el plano simbólico, se le atribuye la capacidad de absorber energías negativas, de tragar todo lo que no vibra con armonía. Por esta razón, en el mundo del esoterismo, el negro es un color muy usado en rituales de protección, en amuletos o velas para cortar brujerías, y en objetos destinados a sellar o cerrar ciclos energéticos. En la historia moderna, los franceses protagonizaron una interesante transformación relacionada con este color. Durante muchos años, las pizarras utilizadas en las escuelas eran de color negro, pero con el tiempo los educadores notaron que ese tono producía desánimo, cansancio y cierta sensación de pesadez en los estudiantes.
Fue entonces cuando decidieron sustituir el negro por el verde, un color que se percibe como más calmante y que fomenta la concentración y la esperanza. Este cambio, aunque parezca simple, demuestra cómo los colores pueden influir en la energía, el ánimo y la productividad de las personas. Otra creencia curiosa que se mantiene viva hasta hoy en la cultura popular francesa es que cruzarse con un gato negro o una oveja negra puede traer mala suerte o desgracias. Esta superstición proviene de tiempos antiguos, cuando se pensaba que los animales de color negro estaban relacionados con lo oculto, con el más allá o con seres del inframundo. Sin embargo, en otras culturas, como la egipcia o la japonesa, el gato negro es considerado un símbolo de protección, fortuna y prosperidad, especialmente para las mujeres. Esto demuestra que el negro, más que un color maldito, es un color de poder que se interpreta según las creencias y vibraciones de cada pueblo. En el lenguaje cotidiano, el negro también se utiliza como una metáfora de lo oculto o lo prohibido. De ahí provienen expresiones como mercado negro, dinero negro o lista negra, términos que hacen referencia a lo clandestino, lo desconocido o lo que se mantiene fuera de la vista pública. Esta asociación tiene su raíz en la idea de que el negro oculta, guarda y protege, funcionando como una capa de invisibilidad para todo lo que no debe ser revelado. En el ámbito comercial y del diseño, muchas marcas exitosas y reconocidas mundialmente han adoptado el color negro como parte esencial de su identidad visual. Grandes compañías lo utilizan en sus logotipos, empaques o campañas publicitarias porque el negro transmite autoridad, elegancia, poder y sofisticación. Un logotipo negro se percibe como moderno, fuerte y exclusivo, y su neutralidad le permite adaptarse a cualquier contexto sin perder su esencia. Es por eso que, en el mundo de la moda y el lujo, el negro es considerado el color del prestigio y la distinción. A nivel social y generacional, el negro también tiene un papel importante. Los jóvenes y adolescentes suelen sentirse atraídos por el color negro, pues lo perciben como una manera de expresar independencia, rebeldía o profundidad emocional. Sin embargo, lejos de ser un color sombrío, para muchos jóvenes el negro representa carisma, magnetismo y autenticidad. Vestirse de negro les ayuda a proyectar seguridad y una energía misteriosa que llama la atención. Contrario a lo que se piensa, este color puede irradiar buena vibra, sobre todo cuando se usa con confianza y equilibrio interior. Una curiosidad histórica poco conocida es que, alrededor del año 1900, era común que las mujeres se casaran vestidas de negro. En esa época, el color blanco aún no se había popularizado como símbolo de pureza o matrimonio. El negro representaba seriedad, compromiso y solemnidad, además de ser un color práctico para reutilizar el vestido en otras ocasiones. Con el paso del tiempo, el blanco se impuso como el tono tradicional de las bodas, pero en algunos pueblos y culturas el negro siguió usándose como un color de respeto, elegancia y poder femenino. También es interesante mencionar que en la moda contemporánea, el negro nunca pasa de moda. Es el color que afina la silueta, realza la figura y proyecta elegancia natural. Desde el clásico vestido negro popularizado por Coco Chanel hasta los trajes de etiqueta más refinados, este color es sinónimo de sofisticación atemporal. No hay otro tono que logre comunicar tanto sin decir nada. Por último, el negro tiene una fuerte presencia en el arte, la música y la cultura. Desde los movimientos artísticos del siglo XX hasta los géneros musicales como el rock, el metal o el gótico, el negro ha sido emblema de individualidad, profundidad emocional y conexión con lo espiritual. Quienes lo eligen, ya sea en su estilo o en su entorno, suelen ser personas con una gran vida interior, que valoran el silencio, la introspección y la autenticidad. Así, cada una de estas curiosidades nos recuerda que el negro no es un color vacío, sino un símbolo de energía y dualidad. Puede representar tanto la sombra como la elegancia, la protección como el misterio, la introspección como el poder. Es un color que invita a mirar más allá de lo visible, a comprender que incluso en la oscuridad hay belleza, sabiduría y transformación. Y así llegamos al final de este viaje por el profundo y misterioso significado del color negro, un tono que nos enseña que incluso en la oscuridad puede encontrarse la sabiduría, la fuerza y la transformación. Recuerda que cada color, cada símbolo y cada sueño tiene un mensaje oculto, y cuando aprendemos a interpretarlo, logramos conectar con nuestra esencia espiritual más pura. Si este video te ha gustado y sientes que te ha ayudado a comprender mejor las energías que te rodean, no olvides suscribirte al canal Hechizos, Oraciones y Rituales, donde cada día compartimos contenidos llenos de magia, espiritualidad y sabiduría ancestral. Dale me gusta, activa la campanita de notificaciones y comparte este video para que más personas descubran el poder espiritual que habita en los colores, los sueños y las oraciones. Que la luz y la protección divina te acompañen siempre. Nos vemos en el próximo video de Hechizos, Oraciones y Rituales.